Las tecnologías en los últimos años han avanzado desmesuradamente, a tal grado que nos es inconcebible vivir sin un teléfono inteligente o una computadora para hacer nuestras actividades diarias. Al igual que a todas las personas, los estudiantes también se han tenido que adaptar a las nuevas tecnologías en el caso de su educación. Ahora, en todos los niveles educativos es imprescindible saber un poco de computación para realizar diferentes actividades. Pero, ¿y esto de qué manera afecta a la educación? Hablemos de 2020, año en el que la tecnología es imprescindible para tener una clase, desde una televisión hasta una computadora para poder acceder a la educación de calidad, que incluso con estos medios a veces es deficiente. Si bien los celulares y computadoras son una herramienta que permite facilitar el acceso a la información y también facilita la realización de las tareas, tiene sus matices, ya que en algunos casos llega a ser un distractor o incluso no contar con uno de estos aparatos puede hacer más difícil la educación, ya que las personas que cuentan con aparatos propios tienen una visible ventaja ante los que no. Hoy en día, la mitad de las actividades propuestas por los docentes son hechas en procesadores de texto como Microsoft Word y las exposiciones de diversos temas con PowerPoint, lo cual deja en clara desventaja a las personas que o bien no saben manejar las tecnologías o a las que no las tienen. Nos encontramos aquí con Jorge Lugo, estudiante del tercer semestre en la preparatoria, el cual nos va a hablar sobre su experiencia en esta transición de tecnologías, de la educación, justo antes de esta pandemia y cómo la está viviendo en estos momentos. Jorge, tu primera pregunta, la que te quiero hacer, es ¿qué tan imprescindibles eran estas tecnologías, la computadora y el celular antes de la pandemia? En 2019, tú en tu primer año de preparatoria, ¿qué tanto usaste estas y para ti, qué tan importantes son? Son realmente importantes y no muy necesarias tampoco para las clases, pero sí lo que es necesario es tener un ligero conocimiento de cómo usar los programas básicos de escuela, claro. Excel, PowerPoint, Word. Ok, entonces, si no tienes una computadora, hay diferentes maneras de arreglártela, pero estás diciendo que sí necesitas tener los conocimientos básicos para poder hacerlo. Sí, claro, si te deja un ensayo, algo, o sea, es necesario saber cómo hacerlos, letras, todo. Muy bien. Y ahora, 2020, que tenemos esta pandemia que ha afectado en todos los sectores, incluso el sector de la educación, ¿nos podrías decir qué tan imprescindibles crees ahora que son estos medios? En estos tiempos sí es necesariamente obligatorio, por así decir, tener una computadora, ya que para las clases es necesario tener una para tener tu educación básica. Muy bien. ¿Y en tu caso, que has tenido algún problema o todo ha ido bien? En mi caso ha ido bien, pero sí hay un ligero problema en mi casa. Solo contamos con una computadora que es familiar, yo no cuento con una personal y somos 3 personas las que tomamos clases. Y es algo complicado tomar las clases, ya que todos tenemos una clase que tomar y sobre una computadora. Y en clase de tener los 3 clases al mismo tiempo, no podrían tomarla todos, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. ¿Conoces algún caso en el que haya personas que hayan tenido problemas, así como tú, o incluso peores, de no tener los medios y no poder conectarse a las clases en línea? O sea, yo conozco casos de gente en mi misma situación que nomás cuentan con una computadora para una familia. Yo no tengo conocidos que tengan un problema más allá del que yo tengo, pero sí he visto casos en los que no tienen computadora, tienen que ir a un ciber o algo para tomar sus clases. Entonces, si tú no tuvieras este medio, si tú no tuvieras una computadora y un celular, ¿podrías tomar tus clases en línea? Definitivamente no, es algo necesario contar con tecnologías para las clases. Muchas gracias. No solo los jóvenes tienen estos problemas. En estos tiempos de encierro, incluso los adultos que estudian una carrera o bien los maestros tienen muchos problemas al no estar familiarizados con estas tecnologías o al menos con su uso educativo. Nos encontramos con Gilberto Lugo, estudiante de quinto semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el cual se reincorporó a las aulas después de muchísimos años de haber terminado su primer carrera. ¿Nos puedes contar más o menos cuántos años llevabas de no estudiar? Mi anterior incursión de estudiante universitario fue 1989-1993 en la UDO, hoy UADO.
habiendo cursado la carrera de Administración y Finanzas. Después de 25 años surge la oportunidad y claro, también la inquietud de estar estudiando Derecho en esta ocasión, buscando convertirme en abogado en un par de años más. Sabemos que para los adultos es un poco más difícil la incursión hacia las herramientas educativas digitales, todo este tipo de medios, porque los jóvenes los vienen trabajando desde hace ya algunos años. Los jóvenes que están cursando la carrera después de la preparatoria tienen desde la secundaria aproximadamente o desde la preparatoria trabajando con estas herramientas. En cambio, ustedes que apenas incursionan en la educación con estas herramientas, normalmente se les dificulta. En tu caso, ¿cómo ha sido este proceso de adaptación hacia las herramientas educativas? Por mi anterior trabajo, muy frecuente el uso de teléfono celular en el cual pudiera estar intercambiando información, correos, chats y demás. Hoy en mi regreso a las aulas me he tenido que reencontrar con la computadora, con las diapositivas, con los diferentes programas en los cuales uno se apoya para cumplir las tareas que le encomienda el maestro. Ha sido de gran ayuda para mi persona, para mi caso. Mis hijos que están estudiando preparatoria, que están estudiando universidad, mi esposa también que por su trabajo tiene un uso frecuente con la computadora, han sido de auxilio para que me pueda incorporar de mejor manera. Y hoy con esta moda de la clase de manera virtual, teléfono, computadora no me son tan extraños por lo que antes he mencionado. En tu caso, te has adaptado muy bien a estas tecnologías, pero supongo que por ser escuela sabatina muchas otras personas de edad ya grandes, 40, 50 años, sí han tenido algunos problemas. ¿Conoces alguno de estos casos o son nulos? Sucede con algunos de nuestros compañeros, hombres, mujeres, que sí tienen un poco más de dificultad en familiarizarse con las diferentes plataformas, Classroom, Zoom, que es lo que principalmente nosotros usamos, para lograr accesar a ello. Y poder también optimizar el uso de tales plataformas. No es mi caso, por lo que ya mencioné en un par de minutos anterior. Sí tengo compañeros, hombres y mujeres, que se les dificulta el audio, el video, el transmitir un mensaje, el compartir un archivo. Y cuando se me atora la carreta, como decimos luego, son mis hijos quienes me ayudan en ese tema. Para ti, ¿son imprescindibles las herramientas electrónicas, ya sea computadora o celular, para tomar clases en 2020? Derivado de la situación sanitaria de la pandemia, es requerido que se tengan ese tipo de herramientas para poder accesar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Si esto no lo hubiera, creo que sería más difícil. Nada es imposible. Pero sí sería un tanto más lento, un tanto más difícil, con la consecuencia de que se vea trunco el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y antes de la pandemia, ¿qué tan seguido era que tuvieran que utilizar este tipo de herramientas para realizar las actividades diarias dentro del aula? Frecuente el uso de computadoras, diapositivas, para estar proyectando algunos de los trabajos que nos encargaban en las diferentes clases. De manera continua, no es nada extraño que lo estemos utilizando. Muchísimas gracias, Gilberto. Bye. El caso de la entrevista es solo uno entre muchos casos iguales de adultos que estudian y algunos tienen problemas para usar herramientas, a diferencia de los jóvenes universitarios que vienen desde la secundaria y preparatoria perfeccionando estas habilidades. Las tecnologías son un arma de doble filo, son herramientas, no son buenas ni son malas. Nosotros somos las que las aprovechamos de diferente manera. Si bien son beneficiosas, hay que tener mucho cuidado de que no se vuelvan en nuestra contra.